En la sexta luna de otoño, como cada atardecer, se echó a la vera del lago. Contempló los cisnes, teñidos, y jugó con la hierba, ansioso. El fuego en él que la náyade había prendido no remitía, ni siquiera aquel gran cuerpo de agua lo podía lograr. Ahí mismo se había despedido de ella meses atrás, un páramo en el que jamás hubiera reparado, pero que después de la partida de su amada se había convertido en un lugar sacro. Daphnis, ese fue el nombre que le designó Artemisa. Significa valla de laurel, le dijo, un nombre especial para un hombre especial. Solo soy un pastor. No. Según la cazadora, él era un semidios, hijo de Hermes. Le había rescatado de su madre cuando apenas era un bebé. La diosa tuvo que cruzar un círculo de llamas para salvarlo. Siempre te llevaré en mi hombro izquierdo. Jamás vio a Artemisa sangrar, pero la cicatriz del incendio que ocultaba bajo un manto de jabalí era real. Con esas mismas palabras partió. De eso hacía años. Creció bajo su ala, le enseñó a escribir y leer, a sobrevivir. Eres muy blando, Daphnis, le solía decir. Necesitas cazar para comer. No deseo herir a ningún animal. Está bien querer cuidar del bosque, pero debes aprender que el bosque también quiere cuidar de ti. Eres necio como una bestia moribunda que muerde al hombre que la quiere sanar. No echaba de menos su severidad. Cuando se fue, siguió cazando durante un año hasta que su debilidad le venció. Estudió las bayas, los frutos y los tubérculos para alimentarse, pero también los lobos, los leones y los osos para evadirlos. La ferocidad de esas bestias no se hallaba en él, pero su bondad sí, y con paciencia acabó por formar un vínculo con un lobo al que bautizó como Calícrates. Empezaron a seguirse mutuamente mientras hacían vida en el bosque. Con el tiempo compartieron paseos, luego comida, luego un hogar. Nunca pudo cazar, pero aceptó las presas del lobo. A cambio, el semidios pescó para su nuevo compañero. «Matas a mis amigos para dar de comer a un simple lobo». La voz de la chica era dulce pero ruda. Era más alta que él y su pelo era lacio y nocturno. No ocultaba su pudor, lo que hizo al chico sonrojarse como la sangre. Acabaron por verse una mañana tras otra en el lago. Averiguó que era una náyade, así como con Calícrates acabó por hacer otra inverosímil amistad. Jugaban en el agua, retozaban por el campo, compartían historias y leyendas. ¿De verdad conoces a Artemisa?, le preguntó la muchacha. Solo alguien entrenado por ella podría tener un lobo como mejor amigo. Sí, y me dijo que soy un semidios, hijo de Hermes. No tiene razón alguna para mentir, pero creo que no tengo poder alguno. No soy atlético ni fuerte. Eres demasiado duro contigo mismo. Y sí, tienes sangre de dioses, como yo. Puedo sentirlo. Y en ese momento, tras oír eso, le tomó la mano, y aquel calor que sentía en el pecho descendió a su abdomen, donde residiría por mucho tiempo. «Cásate conmigo», se oyó decir. La náyade, muy emocionada, accedió, y Calícrates aulló toda la noche de felicidad. Sin embargo, la chica no apareció la mañana siguiente, ni la otra ni la de después. Lo había abandonado, como Artemisa y como su madre. Ahí sentado en la orilla, observó su reflejo en el agua. Este se distorsionaba con cada lágrima, apagando su amor poco a poco. Odiaba a aquel muchacho débil que lo miraba desde el otro lado, su estúpido pelo revuelto, la nariz aguileña y ese vello rubio que empezaba a formarse bajo ella. En el fondo de su corazón, un niño le decía que nada de aquello era cierto, que al dirigir el odio hacia sí no hacía más que traicionarse. Pero una nueva voz se había aposentado en su mente, una que por desgracia le acompañaría siempre y que le gritaría y apagaría cualquier otro pensamiento. Él era una aberración, un ser nacido de un error,
alguien que había sobrevivido no por sus méritos, sino por la misericordia de una diosa, alguien cuyo mejor amigo era un animal, porque no merecía de otros. Su dolor era inconmensurable, un sufrimiento tan pesado que caló en su pecho día tras día una aguja creciente que se convierte en daga. Y así surgió un orificio insaciable que alimentó con su autocastigo. Empezó con esa voz en su mente, luego vocalizó su odio a sí mismo mientras cuidaba sus ovejas y ordeñaba sus vacas. Pero eso no era suficiente. Debía plasmar su tortura de manera que pudiera revivirla de nuevo, a placer. Fue asimismo como con un papiro y una pluma empezó a plasmar sus pensamientos con tinta, textos al principio escuetos, deformes, irregulares, que intentaban describir la sombra de su alma. Cada trazo sobre el papel era también un corte en sus entrañas, mal que bien plasmó cada voz, cada idea, cada conclusión. Poco a poco, y con el principio del invierno, sus textos mostraban con mayor claridad aquello que Daphnis sentía, mágicamente, no solo en sentido literal, sino que también mostraban aspectos ocultos, difusos, a veces no ciertos del todo. Al releerlos, en voz alta para Calícrates, mientras los primeros copos de nieve caían sobre él, descubrió que había fracasado. Aunque los escritos eran hermosos por su crudeza, no habían cumplido su objetivo. El agujero en su pecho había ido encogiendo y el dolor, que una vez había sido parte de él, ahora residía en esas páginas. Había curado una herida invisible con una medicina invisible. Las páginas empleaban figuras de su entorno como animales y árboles para expresar sentimientos presentes en su corazón. Lo llamó poesía, que significaba creación. Una tarde de invierno, acurrucado con Calícrates en un claro, Daphnis creaba con su pluma. El espíritu indomable del lobo parecía relajarse con sus palabras, y el chico pensó que quizás había encontrado su poder. Justo cuando se hallaba acabando un poema, un ser se mostró ante él. Un ser de una fisonomía única, alto como un cerezo, una melena frondosa, ancho y musculado cual guerrero. Un hombre. No uno cualquiera, pues bajo sus muslos había pelo y sus piernas acababan en pezuñas. Sus orejas eran puntiagudas y crecían bajo unos retorcidos cuernos. Aquella criatura podría haber tenido pico de buitre, cola de escorpión o 3 cabezas y lo hubiera sido igualmente desconocido. Jamás había visto a otro hombre que no fuera él mismo. No hay música en tus canciones, pastor. Su voz era grave. ¿Se ha llevado el ritmo una de tus ovejas? El aspecto de la bestia era aterrador, pero no había más que bondad en su semblante, le pareció a Daphnis. Vestía como un cazador, con su carcaj, uno no muy bueno, pero llevaba otras herramientas que no conocía, aunque no parecían armas. Después descubriría que eran instrumentos. «Me honráis, gran espíritu del bosque», le respondió con prudencia. «Jamás podría componer una canción, esto es solo un escrito». «¿Gran espíritu?», decís. El ser encontró gracia en su nuevo título y se sentó junto a él. El lobo no reaccionó ante su presencia. Aquel hombre no era una amenaza. «Vuestros escritos ridiculizarían al mismísimo Apolo. Rebosan una emoción que solo un inmortal de 1000 años podría haber escrito. Aún así, sois un chiquillo. Soy hijo de Hermes y me llamo Daphnis». Por alguna razón, había creído pertinente hacerle saber que no era un chico cualquiera. «Y este es Calícrates». «Encantado de conoceros», acarició el lobo, y luego alborotó el pelo del chico sonriendo. «Yo soy Pan». El dios le habló de su naturaleza, de sus orígenes, de cómo las musas lo habían guiado hasta el chico. Daphnis le habló de Artemisa y de sus poemas, pero no de la náyade. En cierto modo le avergonzaba contar su desamor. Se volvieron a encontrar tras 4 lunas y pasearon por el bosque juntos. «Estos poemas merecen más que recitarlos. Elabora una melodía. Tu voz es como la miel y tu alma es una lira».
Las dulces palabras de su nuevo amigo le animaron a escribir más. Se fabricó una zampoña y aprendió a tocarla para acompañar sus poemas. La forma en la que Pan le enseñaba era muy diferente de Artemisa. Él no lo veía como un niño y le trataba con respeto y madurez. Una tarde que, sin darse cuenta, se convirtió en anochecer, ambos alargaban conversaciones sentados en el claro donde se conocieron. Daphne se animó a cantar, y era cierto que sus canciones sonaban dulces, pero no era su voz la única culpable. Sus letras también habían evolucionado a algo distinto. Suena muy bien, pero pareces agitado. Sus manos trastabillaban al intentar tocar la zampoña y su voz se descompasaba con el castañear de su mandíbula. Las temperaturas eran inaguantables, pero no se quería ir. Se lo pasaba demasiado bien con su amigo. «Tienes frío. Claro, perdón, no lo había considerado». Le extendió una mano. «Ven, siéntate conmigo». Daphnis aceptó y se sentó en el regazo del dios, quien le guiaba a tocar el instrumento mientras le transmitía calor. Su temperatura aumentó, pero su destreza no. «Así no, Daphnis, así». Pan se inclinó y apoyó su pecho desnudo contra la nuca del chico. Los brazos musculados del dios le rodeaban y sus garras maniobraban la zampoña, guiándole paso a paso. Era un maestro diestro, pero Daphnis no lograba que su atención yaciera en sus enseñanzas. No había vuelto a pensar en la náyade desde que lo conoció. De repente, todo cobró sentido. El magma ascendió a su rostro de vergüenza, su aliento falló y su cuerpo se endureció con una curiosidad primal. Tan solo podía mirar las curvas que se dibujaban en los brazos de su amigo con cada movimiento. Le pilló por sorpresa cuando Pan posó la mano sobre su muslo y notó la curiosidad del dios contra sus lumbares. Esa noche, Daphnis aprendió mucho más de lo que jamás hubiera esperado. Investigó cada rincón del cuerpo de Pan, bien pasado el amanecer. La avalancha de descubrimientos se alargó hasta la noche siguiente. Después de comer, siguieron hasta que el joven cayó derrotado. Durante todo el invierno, su amigo y maestro se convirtió en su amante, su verdadero amante, alguien quien le decía todo lo que había deseado oír y que le miraba con un hambre salvaje. «¿Me puedo agarrar de tus cuernos?», le dijo Daphnis entre las sábanas. «¿Para qué te crees que están?», le respondió, y ambos rieron. «Me hace sentir hermoso, como Afrodí». «No lo digas, jamás», se detuvo. «No te atrevas a compararte con ella». «¿Me pasaría algo malo?». «Sí, y no lo podría soportar». El invierno transcurrió. Daphnis se levantó en el primer sol de primavera y en su cama se encontró a Calícrates en lugar de su amante. Era extraño. Desde que Pan hubiera venido a pasar las noches con él, el lobo no se había subido al lecho. En lugar del imponente cuerpo del dios, se encontró una nota que leía: «Ha sido divertido». El alma fragmentada del chico se partió de manera irrevocable. «Ha sido divertido». Arrugó el papel con tanta fuerza que se rompió la mano. «Ha sido divertido». Daphnis nunca volvería a ser feliz. El pastor lloró durante 3 días y se alimentó gracias a la insistencia del lobo. Sus ojos miraban, pero no veían. Sus orejas oían, pero no escuchaban. Su mano inútil palpitaba de dolor. Quizás nunca volvería a escribir. Me gustaría decir que Daphnis se levantó una mañana, agotado de llorar, que vendó su mano, que compuso algunas canciones, que para el siguiente invierno ya había olvidado todo, que conocía a una joven hidalga en Sicilia, que tuvieron 7 hijos. Me gustaría. Daphnis se dejó arreciar por la tormenta de su soledad. El orificio en su pecho se ensanchó tanto que su corazón cayó en él, un barco bajo las olas, Ícaro consumido por las llamas. El vacío absorbió al joven con semejante fuerza que los espíritus del bosque se compadecieron de él. Su historia se esparció por el mundo con fiereza. Toda Grecia
vio como el corazón roto del poeta más grande de todos los tiempos se consumía. Sin embargo, nadie acudió a su rescate. No al menos hasta que él lo pidió. Aquello le pareció de lo más extraño al mismo príncipe de los rumores, a su padre Hermes. El joven, moribundo, yacía al lado del lago y sollozaba en silencio, en susurros, pidiendo clemencia. «Me has hecho llamar». Una voz severa lo sobresaltó. «Estás ciego». El chico había llorado por tanto tiempo que no había echado en falta su visión. «Padre, nunca me has convocado. Sabes quién soy, sabes de lo que soy capaz. No me has necesitado». «No puedo seguir adelante, padre». «Pues no lo hagas. Ahí tienes un lago, ahí tienes un lobo. Son muchas tus opciones. No eres el primer erómeno de Pan, ni serás el último». «No, no puedo. Necesito que alguien lo haga por mí». Su hijo no quería grandeza, ni venganza, ni salvación, tan solo un final. El dios del engaño jamás entendería al poeta, pero cuando miraba al crío no veía debilidad. Ninguna de las traiciones había encruelecido su alma y ninguna mala palabra se había clavado en nombre alguno. Un ser tan puro y sensible. Se preguntó cómo podía haber concebido tal cosa. Quizás esa debilidad se encontraba dentro de él, quizás, después de una eternidad, aún tenía cosas que aprender. Se arrepintió de haberlo abandonado. Podría haber gozado de la compañía del mayor poeta de todos los tiempos, y ahora ese poeta estaba muerto. Hermes extendió su mano y Dafnis se evaporó en un manto de luz. El silencio reinó en ese páramo helado mientras el dios flotaba sobre él. Meditabundo. Había matado a su hijo. Sí, él había sido el hacha, pero no el brazo que la empuñaba. Y había algo que tenía claro. Hermes no era Dafnis. Así que maldijo a la madre, quien amaneció en una cama de escorpiones. Maldijo a la náyade, convirtió el lago en un mísero pozo y a ella en piedra. No podía maldecir a Pan, su propio hijo, quien había aprendido todos los hábitos sexuales de él mismo, pero escribió una profecía. Jamás encontraría el amor correspondido. Dafnis sería su último amor y Siringa, la nueva obsesión de Pan, jamás acabaría en la cama con él. Con los años, la historia de Dafnis se esparció. Pastores de toda Grecia iban al pozo a mostrar sus respetos. «Que vuestras lágrimas sean el consuelo de mi rebaño», decían. Luego bebían, para ganarse, según la nueva tradición, la bendición de Hermes. Dice la leyenda que aquellos que veneraron al difunto acabaron encontrando un pequeño lobo que les ayudaría en su día a día. Esta ha sido la historia de Dafnis.